Vale. ¿Comienzo? Vale, empezamos. Cerramos puerta. Vale, la clase de hoy, la mía, va a ser más corta, va a ser solo de 2 horas, porque luego viene una compañera. La clase de hoy se llama Piensa, siente, decide, o en la otra versión, Decido, luego existo. Me gusta mucho la de Decido, luego existo, porque realmente creo que Descartes se equivocó. Hay muchas cosas que piensan, pero existir es saber que uno existe, es la conciencia. Y la conciencia está en el Ejecutivo Central. Y todos los humanos tenemos una discusión constante interna, lo que llamamos disonancia cognitiva, entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que decidimos. Bien, recuerdo el juego de las preguntas. Siempre que se os ocurre una pregunta, y deberíais estar siempre pensando en qué pregunta podemos hacer, la enviamos al WhatsApp. No todas se podrán responder, pero el mero hecho de hacer la pregunta implica aprendizaje. Antes de nada y antes de empezar, me gustaría responder a algo que ocurrió ayer y no pude responder en su momento. Al profe de la esquina. Cuando ayer me preguntaste por los deberes, me sentí abrumado, bloqueado, y fui incapaz de responder a tu pregunta. Tenía miedo de explotar lleno de ira y necesitaba gestionarme. Me gustaría poder responderte ahora más calmadamente, ya que he tenido tiempo para pensar. Gracias por haber sabido que era un tema difícil para mí y haberme dado el tiempo que necesitaba para gestionarme. La respuesta es que los deberes, en realidad, junto con otras cosas académicas, fueron el origen de todo lo que ocurrió en mi casa. Fueron el origen de la bomba con mi madre, del odio, fueron el origen de todo. Fueron el no voy a complacer las expectativas de mi madre. Yo escondía los deberes, los quemaba, hice absolutamente todo lo que hay en el mundo. Tenía compañeros que los copiaban. Yo eso no lo entendía. Era más aburrido aún copiarlos que hacerlos. No acababa de entender la utilidad. Y fruto de algo que era muy pequeño, lo que desembocó fue algo enorme y que me hizo la vida muy difícil. Y de ahí, bueno, que ayer reaccionase de esa forma, inhibiéndome. Bien, vamos con el temario del día. Vamos a ver el funcionamiento de un cerebro, con la metáfora de los 4 cerebros. Luego vamos a hablar de TDAH y cómo practicaremos un banco de niebla, que es mi segunda estrategia preferida a nivel comunicación. Bien, antes de nada haremos, como siempre, una apertura. La apertura de hoy va a ser la bañera. Vale, quiero que... os voy a poner un ejercicio simple. Tenemos una bañera llena de agua, hasta arriba. Y yo os doy una cucharilla, una taza y un cubo. Tenéis que vaciar la bañera. Del todo. ¿Qué cogéis? Bien, ¿quién coge el cubo? Que levante la mano. ¿Quién coge la taza? ¿Quién coge la cucharilla? Y alguien dijo por aquí una cosa, ¿qué era? Tiro del tapón. Exacto, tiro del tapón porque es una bañera y las bañeras siempre tienen un tapón. Es decir, lo que intento deciros con esto es que el pensamiento es diverso, nunca hay una única respuesta a un problema, siempre hay infinitas orígenes del problema, infinitos problemas del origen. Siempre es multiverso. Y esto ocurre en muchísimas cosas. Esta mañana en clínica lo hablamos de los diagnósticos. Nunca hay una causa que nos lleve a un lugar, ni muchas causas que nos lleven a una cosa. Siempre son muchas cosas que nos llevan a muchas cosas. Y hay muchísimas formas de hacerlo. Esto que acabamos de ver de pensamiento, perdón, de decir el tapón, se llama pensamiento divergente. El pensamiento divergente es una forma de creatividad, un trocito de la creatividad. Si tú le das un clip a un niño y le dices ¿para qué sirve este clip?, un niño de 5 años te contará, no recuerdo la cifra, pero más de 100 usos, será una auténtica salvajada. Mientras que un adulto creo que eran 5 o 6. Esto es porque nosotros nos alicatamos en la estructura que se nos da. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy un poco.
Bien, antes de eso, vamos a hablar de TDAH, intentaré ir por arriba, porque, bueno, realmente no somos clínicos y no necesitamos saber demasiado de esto. Esta mañana sí que profundicé un pelín más, ahora mismo lo voy a intentar pasar más por alto. Bien, lo primero es decir que el TDAH, lo que realmente es un nombre mal puesto. Es un nombre confuso, conflictivo. Es un nombre que hace alusión al déficit de atención, cuando déficit de atención en realidad tienen todos los trastornos o casi todos. La hiperactividad ni siquiera está bien definida y la impulsividad también está en la mitad del libro. La metáfora sería como llamarle a la gripe trastorno por fiebre, catarro y mocos. Sin embargo, una persona puede tener gripe y no tener nada de estas tres cosas, o tener estas tres cosas y no tener gripe. Por lo tanto, como nombre, no es un nombre nada acertado. Lo que en realidad es, el TDAH es una disfunción ejecutiva. Es decir, una disfunción de una parte del cerebro que se llama el ejecutivo central y que hace que nosotros no funcionemos, no ejecutemos. La dificultad real de una persona con TDAH está en todo el proceso de la acción. Tomar una decisión cuesta. Planificar qué vamos a hacer cuesta un riñón. Ejecutar, es decir, iniciar la acción, el venga, vamos allá, el inicio de la acción, cuesta un montón. Mantener la motivación durante la acción cuesta un montón. Finalizarla cuesta muchísimo. Y evaluar lo que has hecho, muchísimo más. En cuanto a finalizarla, por ejemplo, hay una coña que siempre tenemos de qué porcentaje, eres un TDAH de qué porcentaje. Cuando hablamos de qué porcentaje, hablamos de qué porcentaje de tarea. Es decir, yo soy claramente un TDAH del 80%. Si vas a mi carrera y ves mis notas, todos los años aprobaba el 80% de mis asignaturas. Cuando recojo la cocina hago el 80% de la cocina y cuando ya queda algo que dices, pues solo tenías que dejar la bayeta y ya estaba. Es como que ya está, ya te conformas, ya te llega. Y entonces no terminas la tarea. Y lo que también es evidente es una mala evaluación de lo hecho. Es decir, salir de un examen diciendo tengo un 8 y tener un 3. No una vez, ni dos veces. No, una constante en tu vida en la que tú sales diciendo, pero vamos a ver, yo tengo un 8. Estoy seguro, es que... Incluso recuerdo conversaciones de mi padre decirme, a ver, Javi, siempre te pasa esto. Ya, pero yo esta vez, papá, me juego la mano a que saco un 8. Había una incapacidad de evaluar lo anterior y decir, bueno, pues puede ser que esta vez lo crea, pero que efectivamente no sea así. No, estaba convencido porque acababa de hacer el examen y decía, es que seguro, no hay ninguna opción. Incluso cuando sabía que esto era una opción y quería callarme, que al llegar a casa no digas nada que vas a sacar un 8. Yo creo que lo vas a sacar, pero no lo digas. Llegaba a casa, ¡un 8! Y no había manera. Al final mis padres, claro, se llevaban la decepción igualmente siempre. Bien, cuando hablamos de atención no hablamos de un proceso simple, hablamos de un proceso muy complejo que tiene varias partes. Hay partes conscientes que nosotros podemos decidir atender y partes que nosotros no podemos decidir atender. Si yo os digo que atendáis a esta botella, que os concentréis en ella y que penséis botella, botella, muy concentrados, ¿cuánto tiempo diríais que aguantáis pensando en esta botella? Segundos. Y si pasa una cebra por detrás, ni un segundo. Porque la cebra os llamará más la atención. Llamar más la atención lo que quiere decir es que un cerebro que está por atrás que el ejecutivo y que por lo tanto manda antes y manda más, te dice, me da igual lo que tú quieras pensar. Piensa en lo que yo te digo que es más intenso, es decir, en este caso una cebra. Si yo ahora mismo os intento explicar esto y alguno de vosotros tiene aracnofobia y hay una pequeña araña allí en la esquina, dejaréis de atenderme y atenderéis a la araña. Porque vuestro límbico os va a decir que esta araña es mucho más importante que el resto de las cosas. La hiperactividad también se entiende muy mal. Hiperactividad no es hipercinestesia. La hipercinestesia es que me muevo mucho. Veréis que ando todo el día paseando y que no paro quieto con las manos. Eso es hipercinestesia. Pero la hiperactividad engloba muchísimas más cosas. La más, o de las más problemáticas, es la hiperactividad cognitiva. Es decir, que tu cabeza te bombardea con montones de ideas y tú no las puedes filtrar. Cuando tú tienes un buen ejecutivo, tú eres capaz de inhibir. El TDAH es un trastorno inhibitorio. Es decir, no inhibe. Mi cabeza está mandándome ideas y el resto de las personas, tú no. Tú que eres la idea principal ahora mismo, pasa. Esto en el caso del TDAH no pasa. Las ideas se atropellan en tu cabeza y no eres capaz de filtrarlas bien. Y esto es un verdadero problema. También ocurre con lo que se llama hiperactividad ejecutiva. Es decir, exactamente lo mismo, pero ejecutando.
Estoy cortando cebolla porque tengo que cortar cebolla para cocinar. Y de repente veo las manzanas y me acuerdo de las manzanas. Dejo las cebollas, me pongo con las manzanas, pero las cebollas quedaron ahí a mitad. En mi caso al 80%. Y vas así moviéndote de tareas sin llegar a terminar ninguna. También hay una respuesta hipoactiva cuando la respuesta hiperactiva no nos fue bien. Es decir, si mi forma natural de funcionar no va, voy a intentar inhibirme de una forma muy básica e ir a la contraria. Un ejemplo claro es el de conducir. Las personas con TDAH tienen una tendencia clara a conducir muy rápido, a 150 en autopista, o 160 o más. Ir a toda leche. ¿Por qué van a toda leche? Porque yendo a toda leche, la intensidad del estímulo es altísima. Y entonces no hay nada que me pueda distraer, porque esto es muy emocionante. Si por alguna razón me va mal conducir rápido, me ponen una multa, o me entra miedo, o cualquier otra razón, o me siento inseguro al volante, la estrategia va a ser ir a 80 en autopista. Porque a 80 ya no necesito atender. Puedo ir, puedo mirar un pájaro y no pasa nada porque voy muy lento. Lo que no son capaces es ir a la velocidad que se supone que se debería ir, con moderación. Porque con moderación se distraen y van demasiado rápido para poder distraerse. Esto ocurre no solo con el volante, sino con infinidad de cosas. Desde la hiperactividad verbal, una auténtica animalada de cosas en las que las personas, si se inhiben y se callan, se callan. Entonces ya no hablan, estoy callado. ¿Por qué? Porque me siento inseguro. Y paso de un extremo al otro extremo. Y muchas veces también las personas a lo largo de su vida van cambiando de un extremo a otro extremo. Una definición que me gusta bastante del TDAH es la ausencia de mesura, la incapacidad del término medio. ¿Y por qué hay esa incapacidad de término medio, esa ausencia de mesura? Por la disregulación emocional. Es decir, las personas con TDAH no son capaces de regular las emociones que les llegan. No quiere decir que las emociones que les vengan sean distintas a las de otros, como ocurriría en otros trastornos, sino que no son capaces de regular estas emociones. Y cuando a mí me llega una emoción normal, en lugar de ser capaz de gestionarla, me dejo abrumar por ella. Y me dejo llevar y al final hago lo que no debería haber hecho. Bien, como os decía, el TDAH es una disfunción ejecutiva y también una disregulación emocional. Siempre se entendió como la primera, aunque ahora mismo estamos viendo que la segunda es tan importante en realidad como la primera. Y son un poco lo mismo. La persona que tiene que estar frenando todas las ideas que el cerebro tiene, entra tarde, llega mal, y al entrar tarde las ideas se cuelan. Esto que os ha pasado a todos mis veces de decir, ups, uy, me colé. Bien, me colé en TDAH es una forma de vida. Vas colándote una y otra vez constantemente hasta que llega un momento en que ya no tienes ni siquiera percepción de que me colé. Ya tienes que seguir avanzando. Bien, el tratamiento en TDAH es un tratamiento multimodal que tiene dos grandes columnas. Las dos principales columnas. Farmacología y psicoeducación. Diría que si realmente hay un TDAH, está bien que pruebes las dos. No quiere decir que vayas a necesitar obligatoriamente, la típica pregunta, ¿es necesario obligatoriamente la farmacología? Hombre, necesario obligatoriamente no puede ser cuando el mundo ha sobrevivido y no había farmacología. Y los padres de los chicos que vienen a mi consulta que tienen TDAH han sobrevivido y no tenían farmacología. Necesaria, la palabra necesaria no es. Ahora, ¿te puede ayudar a vivir mejor? Con menos ansiedad, con menos estrés, con menos carga emocional. Esta es la única pregunta que sirve. Y además me gustaría relacionarlo con lo que hablamos el otro día, no sé cuándo fue, sobre el estigma. Hay un tremendo estigma sobre la farmacología. Pensar que medicarse es malo. Esto es algo que está muy extendido. Es como lo de que lo natural es bueno. ¿En qué momento? ¿Quién dijo que lo natural era bueno? Y la cicuta es natural. La marihuana es natural. Hay un montón de cosas naturales que no son buenas. Eso de que lo natural es bueno no es real. Además es muy absurdo, como civilización, estar 3000 años para inventar un laboratorio y ahora comer hierbas. Vamos a ver si somos un poco sensatos. Lo bueno que tienen los laboratorios es que te miden exactamente lo que necesitas y te lo dan. Sin nada más que lo que tú necesitas, bien medido, bien cogido y con los efectos secundarios controlados. Y no las cosas naturales que en realidad no lo tienen. ¿Sí? Pregunta.
Coge el micro que si no, en casa se queda. O sea, que está demostrado que, bueno, que la farmacología sirve para el tratamiento de muchas enfermedades, pero, o sea, lo que está mal en el sentido de los laboratorios, de cómo se aprovechan en el sentido de que se lucran de eso, ¿no? Entonces, que muchas veces igual es mejor saber si funciona la psicoterapia y luego igual acompañarlo con fármacos, ¿no? Vale, dos cosas. La primera, la farmacología jamás llegará a donde llega la psicoterapia y la psicoterapia jamás llegará a donde llega la farmacología. No tienen el mismo nicho, no funcionan para lo mismo. Es absurdo el pensar que estamos compitiendo, porque no hay competición, no la hay. Eso es lo primero. Lo segundo, no he oído nunca una crítica a la Citroën por forrarse haciendo coches. Se forran haciendo coches, nuestros coches. Sí, se forran. Son una empresa. Yo no voy a defender a la farmacéutica. Sin embargo, es una empresa que pretende forrarse como casi todas las empresas, por desgracia. Y con la intención de forrarse, hacen lo que hacen. Investigan, sacan fármacos, los ponen caras de Dios. Ese tipo de cosas que hacen las farmacéuticas. ¿Que podrían hacerlo mejor? Hombre, que las investigaciones de las farmacéuticas podrían estar más reguladas y ser más fiables, porque también es cierto que cuando una farmacéutica saca un estudio que no le interesa, lo oculta. Por suerte hay competencia que saca ese estudio y te lo enseña, pero en general, o sea, no es que las farmacéuticas sean santos, no, pretenden ganar dinero. Pero esto es prácticamente inevitable. Gracias a las farmacéuticas estamos donde estamos. Si no fuera por las farmacéuticas, porque generan dinero. Es que las farmacéuticas en realidad yo no las entiendo como nada, es parte de la sociedad. Gracias al dinero que se produce de las farmacéuticas, hay dinero para investigación. Si no, estaríamos como a principios de siglo. Todas las enfermedades donde no hay farmacología están con investigaciones neandertales. Sin embargo, o sea, eso es un problema o un aspecto económico, ¿no? Una realidad puramente económica. Pues ya está, pero es que yo el problema que veo ahí es que lo económico es la salud, ¿no? O sea, lo económico está ligado a la salud. Pues por eso mismo, o sea, me parece absurdo. No es necesario. Lo económico en realidad, lo económico lo es todo. Lo económico es la base en realidad es, dicho que suena feo porque todos tenemos una especie de rencor con el dinero, pero la realidad es que el dinero no son monedas. El dinero es nuestra capacidad de hacer cosas. Que nosotros la valoramos en dinero, pero que realmente no es dinero. El dinero va a una persona, esa persona hace algo con él. Es nuestra productividad. Y la productividad es fundamental, porque si no la tienes, es decir, el problema de la discapacidad es solo un problema de dinero. Eso es cierto. Podríamos poner rampas en todos los sitios, podríamos adaptar el mundo a la diversidad. Pero entonces no tendríamos dinero para comer. O el problema y eso te lo puedo decir con lo que sea. Si nosotros invirtiéramos en una salud pública como a mí me gustaría, seguramente habría una quiebra general. Seguro que habría una quiebra general, porque hoy por hoy no tenemos tanta capacidad de producción como para permitirnos esto. No es un enemigo el dinero, es una capacidad de obra. De todas formas, aunque así lo fuera, a mí lo que me importa como persona que sufre algo es algo que me aporte una solución. Es decir, y si la persona que me está salvando la vida se forra, pues me parece bien, me da igual. Al final uno tiene que ser egoísta. Y si a mí me salva la vida, a mí me da igual. A mí la farmacología me ha salvado la vida. Me sigue salvando la vida cada día. Si no fuera por ella no podría estar aquí, no podría trabajar. Si queréis un día venís conmigo, a lo mejor me voy yo a vuestra casa una semana y me dejo la pastilla en mi casa. Y vais a ver lo que ocurre. A mí me encanta. Yo adoro estar sin farmacología. Para mí es genial, es soltar a la bestia. Disneyland le llama a mi mujer. Ahora, que yo ejecute algo sin farmacología es como pedir, bueno, está ya echando la bronca yo riendo. ¡Ay, qué tonta! Y es un problema realmente para sobrevivir en este mundo. Y hoy por hoy llega un momento en el que me aburro de estar sin farmacología, me aburro de mí, me aburro de perder, de no saber dónde estoy, de levantarme y no saber si iba al baño a cagar o iba a la cocina por un trozo de pizza. Porque en ese momento ya me olvidé. Es decir, es un problema de verdad, no es un capricho. Y no es para que esté quieto y el resto de la gente me aguante, eso también.
pero sobre todo es para poder funcionar, para decir, oye, quiero hacer algo, y vas y lo haces. Eso es magia para mí. Durante toda la vida esto no fue así, yo quiero hacer algo. Bueno, pues a ver qué ocurre. De farmacología, si queréis más preguntas, se lo podéis preguntar a mi compañera Gide, que es psiquiatra, que viene luego, y ella os puede hablar mejor. Yo realmente os puedo hablar de mi experiencia personal. No todos los casos en la farmacología es tan eficaz como lo es en el mío. En mi caso es magia, y hay un 60% de casos donde la farmacología es magia. Y luego un 20% donde está bien y un 20% donde ni funciona siquiera. Y ese 20% de casos donde no funciona la farmacología, vamos a tener que trabajar mucho más, que gastar una burrada de dinero más en terapia para muchas veces no conseguir lo que jamás podremos conseguir. Porque la terapia no cambia los químicos del cerebro. Y es un problema químico en el cerebro. La terapia te puede enseñar a esquivar esos problemas, pero no a que esos problemas no sigan ocurriendo. Bien. Una vez hemos puesto estas dos bases, que a veces, insisto, no se pueden. Bueno, antes de eso, algo que sí que veo mucho y que me fastidia es que habitualmente la farmacología se da bien. ¿Por qué? Porque es barato darla, porque es eficaz, eficiente, es muy fácil. Una sesión, te la pongo, tú te vas, la compras, te la tomas, fin. Pero lo que sí veo es que la psicoeducación se hace tremendamente mal. Una buena psicoeducación tiene que tener un entrenamiento parental. Es decir, todo lo que hemos hecho esta semana en realidad es psicoeducación. Todo está dentro de mi programa de psicoeducación. Además de utilización de estrategias, tanto de comunicación como de modificación de conducta. Si tú tienes un hijo con dificultades, las que sean, no puedes ser un padre cualquiera. Desde mi punto de vista, solo hay dos tipos de padres. Los padres malos y los padres negligentes. Los padres negligentes son los padres que se rinden. Los padres malos son los que no se rinden y lo siguen intentando a pesar de todo. Y luego están los padres que se creen buenos, que en realidad son padres malos, pero tienen hijos fáciles. Y como un hijo fácil es muy fácil ser un buen padre. Con Fernanditos de la vida todo el mundo es un padre genial. Ahora, tenme a mí de hijo. Te reto 2 veces. Porque te lo voy a poner difícil desde que tengo 4 años. Tengo más anécdotas de riesgo de muerte a los 5 años que la mayoría de la gente en toda su vida. Porque tener un chico difícil es muy difícil. Y si tienes un chico difícil vas a tener que ser un super padre. Y estar mega requete formado. Y aprovecho para reclamar uno de los 3 objetivos que tengo en la vida. Uno es transformar el sistema de salud mental, otro es transformar el sistema educativo y otro es implementar la EPO, la educación parental obligatoria. Obligatoria. Desde ginecología, estás embarazada. Los jueves a la tarde ya no tienes que ir a trabajar. Ahora tienes que ir a clases de padres. ¿Por qué? Porque esto es invertir en futuro. Los chavales del futuro serán mucho mejores, más felices y no tendremos que gastar tanto en salud mental. Bien, una vez hemos terminado estas 2 columnas, nos vamos al primer piso. El primer piso son terapias de corte funcional. Es decir, para que la persona funcione. No para que sea feliz, solo para que funcione. Si nosotros cogemos un caso bien tempranito y aplicamos estas 3 medidas a tiempo, no hará falta nada más. Por cierto, hay estudios que demuestran que cuando damos farmacología a chavales bien pequeñitos, el estudio empieza a los 6 años, la probabilidad de que remita el TDAH al llegar a la adolescencia es más grande. Es decir, que puedes elegir si darle una farmacología al chaval cuando es niño o que de adulto lo esté tomando toda su vida. La diferencia no es demasiado grande, no es algo que digas tú, pero es significativa como para probar. Volviendo a lo que estaba, si nosotros hemos hecho todo absolutamente bien, lo cual es poco probable, por millones de razones, tendríamos que quedarnos aquí y el problema estaría solucionado. Como esto no ocurre así, tenemos que hacer un nuevo piso que son terapias de corte emocional. Las terapias de corte emocional no son para nada relacionado en sí con TDAH, sino para todos los amigotes que se juntan cuando uno tiene TDAH y que no tendrían por qué estar en la fiesta. La cantidad de rechazos, la cantidad de fracasos, la cantidad de traumas, de daños emocionales, sin llegar a comorbilidades, porque realmente no son comorbilidades diagnosticables, pero sí son un claro patrón
en todos los adolescentes y adultos que tengo, en todos. Y por eso esta terapia final es importante. Sí, es cierto que es una terapia difícil de hacer porque te tienes que enfrentar a ciertos demonios y es una terapia que muchas veces las personas necesitan mucho tiempo para aceptar. De esto, de todas formas, nos va a hablar mucho más mi compañera Gide cuando venga yo, porque es la parte a que se dedica. Yo soy un psicólogo funcional, soy conductista, y ella es el polo opuesto a mí, absolutamente lo contrario. Y jugando al tenis se nos da muy bien, es decir, a trocitos, un poco yo, un poco ella, un poco yo, un poco ella, los casos avanzan muy bien. El modelo de trabajo tiene que ser siempre multidisciplinar. Un psicólogo solo en un salón no va a poder hacer todo lo que hay que hacer. Es inviable. Por eso hacen falta distintos profesionales de distintos cortes, de distintas ramas, centrados en distintas cosas, tanto por ámbitos, familiar, social, como por escuelas, como acabo de decir, los que trabajan más desde lo funcional o desde lo emocional, y que sepan o que estén centrados al menos en dificultades de aprendizaje como mínimo, porque el TDAH habitualmente se mete en dificultades de aprendizaje, aunque en realidad no lo sea. Y aprovecho también para decir a los psicólogos, profesores o clínicos, pedagogos, que en Unidad Focus hacemos formaciones prácticas. Es decir, os venís a La Coruña y estáis con todos nuestros profesionales y hacemos formaciones prácticas, no teóricas. De formaciones teóricas está el mundo lleno, pero lo que realmente se echa de menos son prácticas. Igual que me pasaba en la carrera, cuando me hablaban del trastorno límite de personalidad, sacaba un 9 en el examen, pero los 5 primeros que vi no los reconocí. Sin embargo, cuando ves 5, no necesitas esos criterios de SM, porque es mucho más fácil de ver las cosas cuando ya las ves. Un caso muy claro es el Asperger. Si tú no has visto un Asperger en tu vida y te lees el libro, no te enteras de nada. Y de repente ves 5 y ves como un chaval se saca las gafas y dices tú, un momento, esa forma de sacarse las gafas te pillé, solo con sacarse las gafas. Claro, yo no puedo poner en el libro ningún criterio relacionado, pero eso que se llama ojo clínico funciona a base de ver distintos tipos de perfiles de personas una y otra vez, una y otra vez. Y por eso, si yo me dedico a TDAH adulto y tengo un bagaje de 100 o 500 o 1000 TDAHs adultos que se sientan delante de mi silla, mi capacidad para funcionar va a ser muchísimo más alta que si yo abro las puertas a todo aquello que venga por mi consulta e intento abarcarlo todo, que tengo altas probabilidades de fracasar. Bien, algo que le pongo este dibujito para acordarme de decirlo siempre. Cuidado con la agenda. Mucho cuidado con la agenda. Las personas adultas TDAH que no tengan la suerte de tener un control externo bueno van a necesitar muchos sistemas de control externo artificiales como la agenda para sobrevivir. Más de la mitad de mis adultos, cuando escuchan la palabra agenda, les sube una cosa por aquí, incluido yo, la maldita libretita. Lo que le quiero decir a los profesores es que tengan cuidado con qué uso le dan a esa agenda, porque si el chaval odia ese aparato, vuestro futuro está comprometido. Si queréis decirle a los padres lo mal que va el chaval, que os recomiendo que no lo hagáis, pero si queréis hacerlo por mail. En su agenda escolar apuntar solo cosas buenas. Y si no hay nada bueno, mentís. No es ningún problema. Una de las mejores estrategias pedagógicas que existen es mentir descaradamente a un padre. Decirle que su hijo ha cambiado. Una maravilla. Y es posible que el chaval cumpla la expectativa que tú le hiciste. Os cuento el ejemplo mío. En sexto de primaria, el señor Panero llamó a mi madre casi en Semana Santa. Esto era una repetida de lo mismo, estaba muy acostumbrado. Íbamos al colegio, me ponían verde, me ponían verde, luego mi madre me reñía, era siempre igual. Ya fui al colegio, lo recuerdo, pero paso a paso como si fuera una película. Entré en la sala de profesores, mi madre al lado, ahí el panero, ya vamos. Y de repente el panero empieza a decirle a mi madre, su hijo ha pegado un cambio espectacular. Yo doy un paso para atrás, abro la boca, le veo como diciendo, vaya bolas. Y empezó a contarle a mi madre que había dado un cambio espectacular.
por primera vez en muchísimos años, vi a mi madre, oye, tranquila, contenta, ilusionada. Aquello fue algo brutal. Durante los 3 siguientes meses, quizás algo menos, me esforcé una burrada por cumplir aquello que Panero había dicho. Recuerdo a Miguelín, un compañero de clase, intentando hablar conmigo y diciendo, calla, calla, que hay que atender a Panero. Porque, bueno, ese señor había hecho algo por mí, algo que para mí era vital, que era que mi madre dejara de machacarme, un tiempo, unos días aunque fuera. Y era una muy buena razón para yo esforzarme por él. Esa fue una forma de vincular asombrosa que tuvo Panero, mentirle a mi madre. Por eso siempre le digo a los profes, en general le digo a las personas, que solo den la información que la persona que tienes enfrente puede gestionar. Si la persona que tienes enfrente no puede gestionar una información, mejor no saberla. Me ocurre con los padres que le andan en los móviles a sus hijos. Es decir, si tú le andas a leer los WhatsApps de tu hijo de 13 años, una de dos, o sabes gestionar lo que vas a leer, o mejor no lo leas. Porque los niños de 13 años dicen muchas burradas por el móvil. Tengo ganas de lamerte la cona. Y la niña le responde, y están hablando por un chat de algo que no van a hacer, tranquila mamá, pero lo están hablando. Además no dejan de hablar de eso. Si mamá no va a saber procesar lo que está ocurriendo y gestionarlo, si va a montar un Cristo donde no lo hay, uno más, es mejor que mamá no sepa esto. Y esto lo puedo prolongar a, puedo estar mucho tiempo hablando de lo que las personas no deberían saber si no van a saber gestionar. El TDAH en el aula es complicado, porque es muy doloroso tener que estar sentado, tener que estar desactivado y ser capaz de atender. El TDAH es una necesidad de intensidad emocional. Necesito que las cosas sean divertidas o como mínimo intensas. Y el aula es muy poco intensa. Además, habitualmente los profesores tienen la mala costumbre de fastidiar las estrategias que los alumnos con TDAH tienen para poder atender. Os resumo mi infancia. Estrategia número 1, el columpio. ¿Vale? Así puedo atender. ¿Por qué? Porque esto es muy intenso, tengo que estar muy activado. Javi, siéntate bien. Estrategia número 2, la papelera. Vamos a afilar, que mientras paseo al menos, pues me voy moviendo un poco, me activo y esto lo puedo atender. Javi, deja de sentarte que estás paseando. Estrategia número 3, la rodilla. Ya no es mi profesor, los propios compañeros, tío, para con la maldita rodilla. Estrategia número 4, el boli. Me clavaba el boli, me ponía la cabeza y retorcía el boli para que me doliera. Y con el dolor, así haciendo. Javi, hombre, que te haces daño, hombre, para. Recuerdo arrancarme el pelo. Recuerdo hacer miles de cosas que en su momento no sabía por qué hacía. Pero que con el tiempo me di cuenta que todas llevaban a lo mismo. Buscaba desesperadamente activarme. Algo que haga esto más entretenido, por Dios. Entretenido o como mínimo que pueda conectar con ello. A medida que las personas intentaban que yo fuera un mueble sentado, mi capacidad de atender se desactivaba. Y lo que ocurría cuando mi capacidad de atender se desactivaba es que ya no era capaz de inhibirme y empezaba a hacer cosas inadecuadas. Cosas inadecuadas que no quería realmente hacer. Como interrumpir en clase, como dar un comentario, como cosas que no estaban acorde. Bien, hasta aquí 2 minutos y una pregunta. Tiempo. Sí. Sobre esto último que acabas de decir, acerca de que el alumno de TDAH necesita estar activado, de acuerdo. ¿Y entonces cómo hacemos con los demás? Los demás también lo necesitan, ¿eh? Lo que pasa es que los demás soportan el no estar activados. A los demás les viene genial. Pero ¿cómo le vendo a los demás que tienen que sentarse, que no se pueden levantar? Es que este es el error. Los demás deberían levantarse. Es decir, si estuviera aquí Chema Lázaro, que es un profe que me encanta, Chema tiene contabilizado el tiempo en clase y tiene una especie de detectores. Los detectores son muy fáciles. Sabe perfectamente que hay un chaval que cuando se apoya así en la mesa y levanta el culo, esto quiere decir. Y otro que cuando mueve la pierna, esto quiere decir. Y cuando ve que ese chaval mueve la pierna, sabe que en 5 minutos aquel y aquel también se van a poner. No es una cuestión de TDAH sí o TDAH no. Es una cuestión de capacidad de soportar el tedio.
El TDAH es el que menos, pero después del TDAH van otros. Y hay algunos que tienen la estrategia de hay un dragón encima del profesor y yo estoy viendo el dragón, pero no estoy aquí. Y estos disimulan. Pero los que no son capaces de evadirse, esos empiezan a hacer esas estrategias. Si cada 15 minutos tú consigues que los chavales se muevan, se va. Chicos, levantaros, poneros de pie. Todos, poneros de pie. Muy sencillo. Bien, ahora quiero que os pongáis de pie encima de la silla. ¿Estas no son de clase? ¿Qué? Vale, podéis sentaros. Yo en clase, muchísimas veces, mando a los chavales que se pongan de pie encima de la silla. Tan simple como eso. Se ponen de pie encima de la silla y dicen, uff, qué equilibrio, me voy a caer. Has tenido un poco de miedo, un subidón. Ya está, suficiente, siéntate. Y ya les activé. Si estuviera aquí Chema os diría 1001 formas de activar a los alumnos. Algunas ni siquiera requieren movimiento, como la del yogur. Te cuento otra. Chema le dice a sus alumnos, chicos, mañana tenéis que traer un yogur. Importante, ¿vale? Un yogur. Acordaros, mandároslo por el grupo, traer un yogur. Al día siguiente todos traen un yogur. Profe, ¿para qué es el yogur? Luego. Se pasa toda la mañana con el esperar. Luego os digo para qué es el yogur. Y a las 12 dice, vale, sacar el yogur, abrir el yogur, comeos el yogur, tirar el yogur a la papelera. Seguimos con la clase. Es una chorrada, pero mantuvo toda la atención de todos los alumnos una mañana con una tontería que era un yogur. En realidad, ser profesor consiste en ser un mago de la atención. Como los magos, hay un tipo de estrategia educativa, un tipo de metodología que utiliza el arte de los magos con los chavales, porque al final el arte de los magos es el arte de jugar con la atención del público. Y el profesor poco se diferencia. La única diferencia está en que el mago no quiere que veas una cosa y por eso te lleva aquí. Mientras que el profesor es precisamente lo que quiere que veas. Pero al final es lo mismo. El viernes veremos estrategias de este tipo. Perdón, aquí en Castilla y León hay una idea de que los niños se diagnostican a los 7 años que antes no lo tienen. Tú has hablado de que a los 6 cuando se empieza a trabajar con ellos. ¿Podrías dejar claro a qué edad se puede decir que tiene TDAH? Oficialmente, bajo DSM, el TDAH es diagnosticable a partir de los 6 años. Es decir, yo hasta los 6 años no puedo asegurar que un chaval no tiene TDAH. Puedo hacer una previsión diagnóstica. En DSM-4 esto era muy fácil. En DSM-4 te decían, antes de los 6, previsión diagnóstica. Después de los 6, ya está. En DSM-5 lo han cambiado para evitar precisamente esta polémica. Porque lo que ocurre es que muchas veces tú ves un chaval a los 3 y no tienes ninguna duda. Este chaval vota. Entonces lo que se hizo fue otra cosa. Se dijo, vale, los síntomas tienen que aparecer antes de los 12, pero no ponen una edad de inicio. De forma que tú puedes hacer un diagnóstico cuando quieras. Realmente yo sigo pensando que está muy bien el poner esos 6 años como edad de confirmación diagnóstica. No obstante, creo que es un error garrafal si tú sabes algo, no intervenir sobre algo en el momento en el que lo sabes, por lógica. Sí tú puedes hacer un diagnóstico cuando quieras, lo que pasa es que no puedes asegurarlo. Seguramente esto vaya a terminar, o sea aún esto. Vamos a empezar a prevenir, mejor que no esperar a que lo sepamos por edad, además, algo tan trivial como esto. ¿Alguna pregunta por WhatsApp? ¿Cómo captas la información que puede o no puede gestionar una persona? No entiendo la pregunta. ¿Cómo capto la información? Cuando hablabas de la información que puedes dar y no puedes dar a una persona para que gestione, te entiendo más o menos, pero ¿cómo haces para saber cuál es la información que esa persona es capaz de procesar? Bien, te lo respondo en un minuto. ¿El tiempo? Vale, vamos a hacer un juego muy sencillo. Quiero que todos vosotros penséis en un número del 1 al 8. ¿Lo tenéis? Apuntarlo en el papel. Bien.
quiero que contéis qué letra va con ese número. ¿Qué letra? La A es el 1, la B es el 2. Contar qué letra tenéis según ese número. ¿Tenéis ya una letra? Bien, ahora pensar un número del 1 al 8 y apuntarlo al lado de la letra. Apuntar la letra en la que habéis pensado y volver a pensar otro número del 1 al 8 y apuntarlo al lado. Todo el mundo tiene que tener una letra entre la A y la G y un número entre el 1 y el 8. ¿Tenéis ya todos una letra y un número? Bien. Algo muy sencillo. Mirar qué dos instrucciones hay en vuestra letra y en vuestro número. Papel y boli en mano. Fijaros, si yo por ejemplo dije 3 la primera vez y 5 la segunda, pues 3, gírate y mira para atrás. Y la segunda, ríete. Quedaros con las dos instrucciones que hay en vuestra letra y hay en vuestro número. ¿Las tenéis claras? ¿Estáis seguros? Bien, cuando yo diga A, ¿alguien? ¿No hay nadie de la A? C. Vale. Si digo 3, los que tengáis el 3, hacer lo que pone en el 3. ¿Veis cuál es el juego? ¿No? Es un juego muy simple. Digo una letra, si es tu letra, haces lo que pone ahí. Digo tu número, si es tu número, haces lo que pone ahí. Fácil, ¿verdad? Fijaros muy bien cuáles son las dos instrucciones. Son muy simples. ¿Las tenéis todas claras? Bien, pues coger el papel y el boli y vamos a empezar un dictado. Dictado. Apuntamos. Susanita tiene A2, 6, un ratón, 8, 7, 6, 5, 4, 3, un ratón ABC, chiquitín, 1, 2, 3, que come FGH, chocolate. Vale, chicos, estáis ya todos suspensos. No habéis hecho las dos tareas que había que hacer. Además os recuerdo que las faltas de ortografía quitan. Que si tenéis mala letra no os lo corregiré. ¿Veis lo que uno siente? ¿Qué sentís ahora mismo? Así vivo yo. Así como estáis ahora mismo, vivo yo. Las hostias te van cayendo por todas partes y tú no te enteras. Y cuando te quieres dar cuenta, la, me toca la. Resulta que el tío ya terminó el maldito dictado y tú estás más perdido que nadie. Esto que acabo de producir se llama sobreestimulación. Es decir, daros 3 estímulos cuando vosotros solo podéis procesar uno. Habitualmente vosotros lo que hacéis es filtrar la información de forma que a vuestra cabeza ya solo os llega el estímulo que queréis procesar. Pero en TDAH no hay este filtrado. Por lo tanto, no puedo saber en qué estímulo me toca ahora. Y de repente miro para allí, anda, mira, y ese pitido, ¿y qué es ese pitido? Y la mosca de ayer, la mosca de ayer. Y el ser capaz de centrarse en un estímulo que sea el que quieres y echar a los demás es súper abrumador, agotador. Lo haces un rato, pero luego te agotas. ¿Cuándo no te agotas? Cuando tu emoción te obliga a hacerlo. Por eso en TDAH lo que funciona son pocos estímulos y muy intensos. Un estímulo intensísimo es donde el TDAH luce. Ahí no falla. Una cosa muy intensa. Cuando hay miles de cosas poco intensas, es imposible. Pensar en un aula. En un aula hay un señor de bigote al final que habla de Egipto como si fuera la cosa más entretenida del mundo. Y entre tú y el profesor, amigotes, juguetes, chicas. ¡Hay chicas! ¿Cómo vas a atender al señor de bigote? ¿En qué momento ese señor de bigote tiene una sola oportunidad de captar tu atención? Solo hay una ocasión en la que ese señor puede captar tu atención que no sea un señor de bigote. Que sea Manolo, el profe que te quiere y te ama. El que jamás te va a rechazar. Tus amigos a veces te rechazan, las chicas ni te cuento, pero Manolo no. Manolo me quiere. Y si Manolo me quiere, le puedo atender. Tengo una opción de atenderle. Si no, es absurdamente imposible. Porque no hay emoción que me lleve a ello. Y ahora comparar un aula con Mario. Mario es Dios, es perfecto. Mario, primero, me hace un refuerzo positivo cada 2 segundos. ¡Pling!
pling, pling, o sea, es decir, me refuerza constantemente, rara vez pierdo. Por encima Mario, yo soy activo, yo no soy un ente pasivo que mira cómo Mario juega, no, yo participo, me mantiene activado constantemente. Estoy con la tensión a tope. ¿Cómo no me va a enganchar Mario? ¿Cómo no voy a poder estar 20 horas hiperfocalizado con Mario versus los 20 minutos que soporto al señor de bigote del fondo que habla lentamente sobre Egipto? ¿Por qué funciona un grito? Un grito. ¡Javier! Ese momento era buenísimo, Javier. Javier estaba allí, abría los ojos y atendía. El tiempo que le dura el miedo del grito. El problema es que los gritos duran poco. Y uno se acostumbra rápido. Seguro que se acostumbra uno rapidísimo. Me acostumbré a que me dieran de hostias, no os digo más. Sabía que iba a cobrar, bueno, había que cobrar por las noches, no pasa nada. Ahora, a lo que uno no se acostumbra jamás es a la emoción del refuerzo, al logro. A hecho nunca te sacias, siempre quieres más. Y por eso el refuerzo positivo es la clave. Y por eso la clase de mañana, la mitad de la clase entera, hablaré solo de refuerzo positivo, porque es la estrategia. Siempre pedís varitas mágicas. Hay una varita mágica. Lo que pasa es que es difícil porque para poder usarla tienes que gestionar primero tus emociones. Pero una vez que has gestionado tus emociones y que sabes aplicar esa varita, es magia. Vamos con el segundo nudo, que voy bien de tiempo. El segundo nudo se llama ¿quién manda aquí? Bien, lo primero, quiero que os imaginéis el cerebro como una tremenda red de carreteras. Los conceptos son ciudades y los trozos de conceptos, edificios. Es decir, del concepto casa, el dibujo casa es un edificio, la palabra casa es un edificio, el sonido casa es un edificio, las imágenes de casa son más edificios y todo eso junto es la ciudad casa y es un concepto. Y ese concepto se une a otros conceptos por carreteras. La diferencia entre el cerebro y las carreteras es que las carreteras las tienes que construir y las tienes que mantener, si no se vienen abajo. En el cerebro ocurre todo lo contrario. Es como en el césped. Cuanta más gente pasa, más camino se hace. Y si pasa muchísima gente, se hace autopista mágicamente. Bien, ¿qué es esto? ¿Cuánto habéis tardado en saber que esto era una botella? Casi nada. Y eso es porque vuestro cognitivo tiene una tremenda autopista a algo cotidiano que usáis muchísimo. Y entonces hay una enorme autopista. Si yo os pregunto quién es el segundo hijo de Isabel Católica. Mirad lo que hacen vuestras caras. A ver. Esto es, hubo un camino un día. Lo hubo. El monte se ha comido el camino, los carteles han caído, pero yo sé que por ahí hay. ¿O cuáles son las 3 carabelas de Colón? Esas ya, ¿ves? Ahí el camino estaba. Todavía hay camino, aún lo veo, aún puedo llegar. Alguna gente, otra no llegó. Esto es el cognitivo. El cognitivo es un mundo donde está la información metida en ciudades. Y tú tienes que llegar a ese mundo por carreteras mejores o peores. Cuando hablamos de TDAH, hablamos de una lluvia de meteoritos alrededor de la capital. Y la A6, la A3 están derruidas. ¿Y qué ocurre cuando una autopista está derruida y no puedes acceder a ella? ¿Qué vas? Por carreteras comarcales. ¿Y qué pasa en las carreteras comarcales? Lo primero, que gastas más energía. Lo segundo, que muchas veces no llegas. Pero hay una cosa buena, que es que algunas veces te encuentras un molino precioso y te paras en el molino precioso, cosa que los que van en la autopista nunca lo verían. Los que en la autopista llegan rápido, pero no ven lo bonito de los pueblos de España. Este ver lo bonito de los pueblos de España se llama creatividad. Y el pensamiento divergente son portales de teletransporte que existen en nuestra mente, que son capaces de llevarnos de un sitio a otro sin que hubiera relación previa. La desestructura está relacionada con la creatividad. Las personas muy estructuradas son poco creativas. ¿Por qué? Porque precisamente la estructura lo que hace es ser más energético. Si yo os pregunto, ¿para qué sirve o para qué se puede utilizar esto? Que no sea para botella. No imaginariamente, no, de verdad. ¿Qué usos le puedo dar a esto? ¿Lo oigo?
Hacer un teléfono con un hilo, ¿vale? ¿Cómo? Guardar cosas, una maraca, un arma. El arma, si le pongo un globo, ¡pa! Ah, vale, como arma arrojadiza, sí, sin duda. Como arma arrojadiza, como apagar luces a distancia, como consolador. Bien, la capacidad de que se te ocurran cosas. En el momento de ahora me estaba inhibiendo, porque en mi cabeza estaba... O sea, me estaban ocurriendo 10 millones de cosas. La capacidad de que a ti se te ocurran cosas distintas es pensamiento divergente. El problema es que, ¿cuántas veces voy a utilizar esto como otras cosas que no sea una botella? Esto es una botella, déjate de tonterías. No pienses en maracas, si quieres unas maracas te compras unas. Es decir, la creatividad no es algo maravilloso. Éticamente hablando es una porquería. Porque el 99.9% de las veces no sirve para nada. Solo para liarte la cabeza. Lo que es eficaz en esta vida es ser ejecutivo. Boli, boli. No nave espacial, no, boli, hombre, boli. No te líes. Sin embargo, las personas que son desestructuradas no tienen ese cajón tan claro y entonces llegan a otros lugares. Vale. Y esto es lo que es la creatividad. La creatividad, siempre la gente habla de ella como si fuera algo genial. Ah, la creatividad. Bueno, la creatividad como todo tiene su lado malo y su lado bueno. El lado malo es que la desestructura es brutal. La creatividad implica desestructura en casi todas las ocasiones. Vamos a hacer un juego, ¿vale? Vamos a hacer un test de creatividad. Quiero que cojáis el boli, el papel, y yo os voy a dar 60 segundos. Y en 60 segundos quiero que escribáis todas las palabras que se os vengan a la cabeza que sirvan como pisapapeles. Tiempo. ¿Tiempo? Vale. Os cuento cómo se evalúa este test. Este test se evalúa en 3 parámetros. Parámetro 1, cantidad de palabras que hemos sido capaz de escribir. Parámetro 2, familiaridad entre las palabras. Es decir, he escrito una taza, una tetera, un cuchillo, un tenedor, o he dicho una taza, una piedra, un mando a distancia. O sea, ¿me he ido por las ramas o he ido en familiaridad? A mayor familiaridad, mayor estructura. A mayor número de palabras, mayor creatividad. Y la más importante, la última, la del pensamiento divergente. A mayor dispersión con la realidad, mayor pensamiento divergente. Siempre que hago esta prueba, cuento la respuesta que me dio un amigo con unos tintes aspergerianos bastante importantes, y sus respuestas fueron las siguientes. Lo primero, yo le dije que lo escribiera, pero su impulsividad hizo que empezara a hablar. No fue capaz de pararse a escribir. Y me dijo, una piedra. La primera, piedra. La segunda, un edificio. La tercera, un planeta muy pequeño, una nube muy pesada. Y en ese momento yo me descojoné de risa y no pudimos seguir. Pero solo ver sus primeras 4 palabras, en menos de un segundo, una piedra, un edificio, un planeta muy pequeño, una nube muy pesada. Esto es lo que se llama pensamiento divergente bruto. Es decir, distancia a la creatividad total. Todo sirve como pisapapeles. Yo no dije qué tamaño tenía el papel ni qué tamaño tenía el pisapapeles. Sin embargo, las personas suelen acomodarse a lo que me serviría en un papel en mi casa y dentro de mi casa como un pisapapeles. Esta a lo mejor la conocéis, que hay que hacer para meter un elefante en una nevera. Abrir la nevera, meter el elefante y cerrar la nevera. Y esto te lo responde cualquier niño de 3 años. Como diciendo, ¿qué pasa? ¿Sois idiotas? Si esto es muy fácil. Porque los niños de 3 años no tienen una idea preconcebida del tamaño que deberían tener las neveras y los elefantes. No hablé de ningún tamaño. Eso es pensamiento divergente.
Y es una de las cosas que la patología lleva asociada. Por ejemplo, se hizo un estudio bastante importante sobre patología, personas con problemas mentales y profesiones creativas. En este caso era con esquizofrénicos. Buscaban a ver si las personas con esquizofrenia tenían, en general, profesiones más creativas. Los resultados no fueron nada significativos. Lo que sí resultó brutalmente significativo es lo que pasaba con los hermanos de los esquizofrénicos, que sí tenían, pero una auténtica burrada de significativo. Era muy claramente, eran mucho más personas que se dedicaban a cosas mucho más creativas que el resto de las personas. Cuando se midió en las personas con esquizofrenia, no se encontró que tuvieran empleos más creativos que otras personas. Pero se dieron cuenta en este estudio que los hermanos de las personas con esquizofrenia sí lo tenían. Y además muy significativamente. Esto lo que nos viene a decir es que en realidad la patología sí tiene, una de las funciones que tiene es la de generar esta creatividad. Versus las personas que aportan estructura. Todo es importante. Una persona estructurada sola no avanza. Una persona creativa sola no ejecuta. El equipo es la magia. Y es un equipo además que ves en muchísimas parejas, donde ves persona casi neurótica al lado de persona totalmente disejecutiva. Y funcionan muy bien. Lo comentaba esta mañana, el ejemplo de Phil Dunphy. Mother Family. En Mother Family hay un matrimonio. Ella es una neurótica pero de libro y él un TDAH de libro. Y juntos funcionan. Porque él le aporta a ella lo que ella no tiene y viceversa. Bien, vamos con el modelo de los 4 cerebros. Lo primero es deciros que lo que os voy a poner ahora no es una realidad así, es un modelo teórico. Es como cuando en física decíamos que una bala sale del cañón, pero la bala es un punto. ¿Por qué decíamos que la bala es un punto? Porque si tenemos que contar con las fuerzas de rotación, la cosa va a ser muy difícil de calcular. Entonces simplificábamos la cosa. En este modelo también hay una simplificación de la realidad muy grande. ¿Por qué? Porque en primer lugar el cerebro funciona en red, no es lineal. La explicación que yo os voy a dar es lineal. El cerebro tiene un procesamiento primero por cada sentido que les llega. Es decir, el procesamiento visual va aparte del procesamiento táctil y por muchas otras razones. Segundo, porque el cerebro es holístico, es decir, no lo puedo dividir en trocitos. Si yo cojo un bisturí y le quito a alguien su límbico, lo mato. No cojo el límbico y sigo pensando por sí solo. Los procesamientos van en redes de pensamiento, en corrientes eléctricas. Y los procesamientos son indivisibles. Yo no puedo coger un procesamiento y decir, vale, la emoción va por aquí, el pensamiento va por aquí. No, porque es una unión en realidad de todo. Lo dividimos para poder estudiarlo. Bien. Aquí os planteo este cerebro. Al principio dividíamos el cerebro en 2 partes, luego en 3 y ahora en 4. ¿Por qué en 4? Porque hemos dividido el cognitivo, que es la corteza, en 2. La parte del pensamiento, que seguimos llamando cognitivo, y la parte de adelante, el ejecutivo central. Bien. El primer cerebro que nos vamos a encontrar, este que aquí está en rojo, es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el encargado de reaccionar. El cerebro más básico lo tienen hasta los bichos más simples. Es el que te hace un escalofrío, el que te hace los reflejos, el que te hace respuestas de alerta. Es realmente muy básico y funciona con instintos. Sus aprendizajes son bastante simples y realmente funciona a base de acción-reacción. Es como la memoria ROM de los ordenadores antiguos. Luego está el límbico. El límbico es una especie de nave espacial que tenemos dentro de la cabeza, así, con 2 pelotas en las esquinas. Tiene un hipocampo. El hipocampo es el encargado de decidir qué emoción va asociada a cada estímulo. Es decir, el primer día que yo veo un perro, el hipocampo hace esto. Si el perro me ladra, digo, uy, perro miedo. Si el perro me hace una cosa y yo me río, digo, perro alegría. Ya lo tengo. No es tan simple porque todas las emociones se enlazan a todos los estímulos, pero sí que es el link donde yo marco qué tipo de emoción va a ir asociada a cada estímulo. El núcleo accumbens es el que dice cuánto placer nos dan las cosas. Y de hecho las personas que tienen dificultades con drogas suelen tener también dificultades en esta zona del núcleo accumbens precisamente porque es la fuente de placer. Y por último están las amígdalas. Hay más cosas, pero voy a resumir.
Las amígdalas marcan la intensidad de cada estímulo, lo que llamamos arousal. Es decir, una araña. Si veis una araña lejos, a lo mejor pondréis un 3. Si tenéis aracnofobia, pondréis un 95. Lo que os va a activar ese estímulo es en el fondo lo mismo. Imaginaros que el límbico es como un amplificador de una guitarra eléctrica. Y el límbico es el que marca cuánto amplificador, o sea, qué volumen le voy a dar. Muy alto o poco alto. Y según esto, se va a definir todo el procesamiento posterior. El límbico es el ordenador más brutal en cuanto a cantidad de información procesada que existe. Procesa medio tera al segundo. No, medio giga al segundo. Medio giga al segundo, una auténtica burrada de información. Lo que ocurre es que lo procesa de una forma muy tonta, como los ordenadores. De hecho, no tardaremos mucho en hacer un límbico de inteligencia artificial. El límbico realmente es una información de habituación, sensibilización, a todo. Es decir, estímulo que llega, yo solo tengo que decir si me acostumbro a él o me sensibilizo a él. Habitualmente es por repetición, si aparece mucho me habitúo, pero no siempre. Por ejemplo, si a mí me dices Javi, por la calle hay un bullicio tremendo, y tú gritas Javi, yo me doy la vuelta. Porque mi límbico dice, Javi, ese eres tú. Estás sensible a este nombre, entonces me giro. Si dice Antonio, no. Y si el que dice Javi es mi abuela, entonces me voy a girar no solo a 100 metros, a 300, porque es aún más fino para ese tipo de sensibilizaciones. Bien, lo que ocurre con este procesador es que va a decidir quién es el ordenador que va a procesar las cosas. Si el estímulo es intensísimo, extremo, lo va a procesar directamente él. Esto es lo que llamamos secuestro emocional o secuestro amigdalar. Si el estímulo es medio o medio alto, lo va a procesar. No, si el estímulo es bajo o medio, lo va a procesar el cognitivo, el siguiente ordenador. Y si es medio alto o alto, lo va a procesar el ejecutivo. Es decir, el siguiente ordenador que tenemos aquí, el cognitivo, es el ordenador que se encarga de los pensamientos. Es decir, todo lo que vosotros pensáis en vuestra cabeza está en el cognitivo. Cuando yo os dije que buscarais las carabelas de Colón, hicisteis así, lo que hicisteis fue preguntar al cognitivo, oye, esta información, búscamela ahí. Y él te la buscó. Y se ve además muy bien en el esfuerzo que os ha llevado saber si lo teníais bien ordenado o no. Todos los estímulos que son medios los va a responder el cognitivo con esto que llamamos el piloto automático. Cuando vosotros sabéis conducir y conducís, no estáis conduciendo vosotros, conduce vuestro cognitivo. La primera vez que aprendisteis a conducir, ahí no. Ahí tuvisteis que hacerlo vosotros, conscientemente. Pero una vez que repetisteis esto muchas veces, hubo un momento que el cognitivo dijo, no hace falta que sigas pensando en esto, ya lo hago yo de forma automática. Y por último, está el ejecutivo central, o el lóbulo prefrontal, que es un poco la joya de la corona a nivel evolutivo. Es algo que solo tienen desarrollados simios y cetáceos. Y de hecho no todos los simios, los primates. Proporciona al individuo la capacidad de saber que existe. La conciencia. La consciencia. Es decir, si yo cojo un perro y le pinto la frente de blanca y le pongo delante de un espejo, el perro ladra. Pero si eso lo hago con un mono, el mono hace así. ¿Por qué? Porque el mono sabe que existe. Bien, el ejecutivo central no solo nos da la consciencia, sino nos da la capacidad de inhibir todo aquello que no interesa. Es decir, cuando se creó el cognitivo, se creó para satisfacer las necesidades del límbico. El límbico tiene una necesidad que es hambre. Y el cognitivo, con su inteligencia, le da la respuesta. Si tienes hambre, ve a la nevera y come. Hasta aquí, igual que un perro. Tú a un perro le pones una chuleta y el perro la va a comer. Da igual, chuleta, comer. No hay más capacidad de procesar. Luego llegó el ejecutivo central, que lo que hace es poder inhibir lo que diga tu cognitivo. Es decir, ahora mismo mi cognitivo, o sea, mi límbico me dice, Javi, hambre. Y mi cognitivo me dice, lárgate y come un bocata. Pero mi ejecutivo central aparece y dice, no, inhibe eso de irte, gestiona tu emoción, quédate con el hambre y continúa dando la charla. Porque esto es lo que debes hacer. El ejecutivo central tiene metacogniciones, es decir, pensamientos dirigidos a una meta futura.
Yo abro la nevera y mi límbico dice, cómete la tarta de chocolate. No, mi límbico dice hambre. El cognitivo le dice, coge la tarta de chocolate. Y si el ejecutivo no entra, me la como. Pero habitualmente el ejecutivo entra y dice, no, inhíbelo de comerte la tarta de chocolate, que esta no es tuya, que es de tu compañero de piso. Vas a tener que coger solo tu comida. Porque si no, mañana tendrás un conflicto con tu compañero de piso. Por poner un ejemplo. Sin embargo, esto no siempre ocurre. Muchas veces el chaval abre la nevera y coge lo que no era suyo. ¿Por qué? Porque lo vio. Y su explicación es esta, es que lo vi. Entonces, ¿qué pretendes? ¿Que tus compañeros te escondan la comida para que no la veas? Bien, entendemos la dificultad que hay en TDAH. La dificultad en TDAH es que este ejecutivo central falla, va lento, no llega a tiempo a las cosas. Y al no llegar a tiempo, la persona no puede inhibir aquello que debería haber inhibido. Y por esto, las personas con TDAH sí funcionan con estímulos intensos. La gran diferencia entre una persona con TDAH y una persona sin TDAH es que ante un estímulo medio alto, cualquier persona que no tenga TDAH va a funcionar desde el ejecutivo central, mientras que las personas con TDAH no van a llegar a tiempo y van a funcionar desde el cognitivo, como animalitos, acción-reacción. No van a tener un procesamiento total de la información. ¿Me estoy entendiendo o estoy liando? ¿No? ¿Me da la sensación a mí que me estoy liando? Puede ser, vale. Vamos a poner ejemplos donde lo podamos ver mejor. Estáis viendo la tele, os pica la rodilla, os rascáis, seguís viendo la tele y ni siquiera sois conscientes de que os habéis rascado. Igual que ahora mismo vosotros estáis cada uno en una postura, tú pones las gafas aquí, tú juegas con cosas, os movéis, pero no sois conscientes de ello. ¿Por qué? Porque había una necesidad por ahí detrás que vuestro cognitivo solucionó muy rápidamente sin tener que llamar vuestra atención. Ráscate y continúa. Y imaginaos que en ese momento aparezco yo y os digo, oye, eso que tienes en la rodilla, eso es una urticaria brutal. Si te vuelves a rascar mañana, te hospitalizo. Entonces, ¿qué ocurre? Que vosotros cogéis, metéis en vuestra memoria de trabajo información relevante para el futuro, no rascarse, que si no, hay hospitalización. La siguiente vez va a venir por aquí exactamente la misma emoción, picor. Y el señor límbico va a decir exactamente lo mismo, desasosiego. El cognitivo va a responder, ráscate. Y en ese momento va a aparecer aquí tu ejecutivo central, un momento, no te rasques, información relevante, evitar en el futuro hospitalización. Inhibe la acción rascarse y activa la acción apretar el puño con fuerza, para gestionar tu emoción. La forma en la que tú gestionas el no rascarte es apretando el puño o cualquier otra forma para gestionar esa emoción y evitar rascarte. ¿Lo veis? Vale. ¿Qué ocurre si te pica una burrada? Te pica muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué haces? Te rascas. ¿Y por qué? Porque nuestro sistema límbico tiene un sistema de protección, que es este secuestro amigdalar, por el cual si el estímulo es extremo, toma el mando. Y da igual lo que digan los demás, ni siquiera llegan a aparecer. Ante estímulos intensísimos, el que manda siempre es el límbico. Siempre. Y esto es por supervivencia. Lo que ocurre es que, como os decía, el límbico es un ordenador muy potente, pero muy tonto. Y el límbico solo tiene 3 respuestas posibles. Ataca, huye, bloquea. Fin. Es decir, si ahora mismo entra un león por la puerta, vosotros no vais a pensar nada. ¿Qué hace un león aquí? No. Vais a ver el león y vais a estar corriendo. En el mismo momento en el que veis el león. Alguno quizás se bloquee. Pero actuaréis sin pensar. Y esto además es muy bueno, el actuar sin pensar para sobrevivir. ¿Y qué pasaría si entra un dragón? Un dragón. Sí, aparece un dragón por la puerta o algo que no hayáis visto jamás en vuestra vida. ¿Qué ocurriría? ¿Correríais de miedo? ¿Qué haríais? Es lo que llamo el pantallazo azul. Os quedaríais catatónicos, os quedaríais así, con una cara que cuando uno la ve dice, Dios mío, esa cara, solo verla me produce algo por dentro. Es una cara desencajada, se os desencajaría la cara, os quedaríais así y os desmayaríais. Y luego no recordaríais ningún dragón ni absolutamente nada porque la información no llegó a ningún lugar. Hubo un pantallazo azul de Windows, reinicio del sistema. Vale. En realidad, este funcionamiento de un cerebro es bastante importante por lo que hablábamos el otro día de la voluntad, de lo que las personas quieren o no quieren.
en realidad la voluntad solo se puede utilizar cuando se puede utilizar. Es decir, cuando el tipo de estimulación es el tipo idóneo para que llegues a procesar desde el Ejecutivo Central. Quiero que mováis vuestra mano desde el Ejecutivo Central. Hacerlo. Moverla. No. Si haces así, la estás haciendo de forma automática. Moverla conscientemente. Ser conscientes de cada dedito que se mueve. Eso es Ejecutivo Central. Si yo intento caminar desde el Ejecutivo Central, caminaría como un pato, porque soy yo el que va moviendo cada uno de los músculos. Y esto es muy ortopédico y gasta muchísima energía. Pensar en el primer día que aprendisteis a conducir, que en 45 minutos sudabais como un chorro. Estabais tensos allí, ahora el cojo, primera. Porque el Ejecutivo Central solo puede procesar un estímulo a la vez, solo uno. Mientras que nuestro límbico procesa 10.000 estímulos al segundo. Nuestro Ejecutivo Central, uno. A pesar de esto, consume la mitad de la energía del cerebro. Y tiene tanta capacidad en masa como el cognitivo. Es un aparato enorme, que solo sirve para pensar en una cosa. Dicho así, suena algo extraño. ¿Y entonces por qué es la joya de la corona? Es la joya de la corona porque es realmente la inteligencia brutal. Vale, pregunta simple. Pensar en la última vez que estuvisteis en Marte. Bien, esta vez no habéis ido a cognitivo. Si yo os pregunto, pensar en la última vez que habéis estado en Madrid, vais a hacer esto. Pero si es la última vez que habéis pensado en Marte, no lo voy a pensar. No voy a ir por ese camino, que es mentira. Las calculadoras, o el límbico, piensa computerizando todos los posibles resultados. 0 más 1, no. 0 más 2, no. 0 más 3, no. Así está el bueno, que te dice sí. Pero luego continúa con el resto de resultados. Así piensan los ordenadores. Así piensa el límbico. Pero nuestro Ejecutivo Central no piensa así. Nuestro Ejecutivo Central rápidamente ve que esto es una trampa, que es imposible estar en Marte, que es una pregunta absurda, y ni siquiera gasta la energía en procesarlo. Es una máquina de pensar a otro nivel, con el defecto de que gasta una burrada de energía y solo puede pensar en una cosa a la vez. Es decir, esto de hacer dos cosas a la vez es mentira. Nadie hace dos cosas a la vez. Tú haces o una, o que el cognitivo haga una, y tú haces la otra. Es decir, el cognitivo va conduciendo y tú vas pensando en lo que te dé la gana. Pero no haces dos cosas a la vez. Al menos no conscientemente. Se puede decir, hombre, ¿quién las hace si no? No, las haces tú, pero no conscientemente, no ejecutivamente. Vale. Más cosas. Dentro de la comunicación que hay límbico ejecutivo, hay como distintas maneras de comunicarse. El Ejecutivo Central es como si fuera, hay una metáfora que me gusta bastante, que es la metáfora de la orquesta, donde el Ejecutivo Central es el director de la orquesta y el resto de funcionarios están como en un anfiteatro. Con la diferencia de que en una orquesta, el director de orquesta manda a entrar a la gente. Ahora entras tú, ahora entras tú. Mientras que en el cerebro es al revés. Todos vosotros estaríais intentando entrar y yo os estaría callando. No. Es decir, nuestro hambre se pasa el día diciendo hambre. Y nuestro Ejecutivo Central el día diciéndole no. Bien, que nuestro Ejecutivo Central diga no, molecularmente hablando, es dopamina. La dopamina es el neurotransmisor de la negación. No, inhíbete, no lo hagas. Y cuando falta dopamina en el prefrontal es cuando precisamente nosotros no nos inhibimos lo suficiente. Aparte de esto, hay ciertas emociones que te hablan directamente, como el hambre, como las más reptilianas, el miedo, son como muy basales. Pero luego hay otras emociones que jamás te hablan directamente, que juegan a lo perrillo, hablan con el de al lado para que te lleve por otro lugar. Por ejemplo, el mono. El síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia quiere que pienses que no existe. Entonces, no, yo controlo. Todas las frases que tienen las personas enganchadas a algo son las mismas. No es una persona enganchada a los videojuegos o enganchada a cualquier cosa y te sueltan la misma retalía de frases, exactamente la misma. Pero si esto no es tan malo, lo dejo cuando quiero. Un truco que hago yo con los chavales para que conozcan a su mono es cojo un papel y le digo, escribe, un dictado te voy a hacer. Frase 1. Nunca más en toda mi vida voy a comer nocilla.
Nunca más en toda mi vida voy a fumarme un porro. Y solo estar escribiendo me miran. Yo, no, a ver, tío, vas a poder comer nocilla, no te preocupes. Solo escríbelo. Lo escriben. Y digo, vale, ahora léemelo. Nunca más en toda mi vida voy a poder comer nocilla. Nunca más en... Javi, lo que pasa es que solo lo tienes que leer. No digo que lo hagas, solo léelo. Y solo leerlos, el estómago se les empieza a retorcer. Es el mono que se queja. El mono rara vez se queja directamente y tiene jugadas muy potentes. Por ejemplo, Javi, yo no tengo ningún problema con los porros. En Navidades, me vine a casa de mis padres todas las Navidades, un estudiante, y durante todas las Navidades no me apeteció ni un poquito fumar. Ah, mira qué listo el mono, ¿eh? ¿Cómo sabe jugar? El mono se oculta, no da ningún tipo de síndrome, porque él sabe que vas a volver. La pregunta es, vale, ¿qué pasa si el primer día que te vuelves a estudiar, ese mismo primer día no te fumas un canuto? No, eso sí que no. El mismo día que llego me lo fumo, amigo. Qué listo es el mono, cómo juega contigo. Es un estratega. Otro ejemplo, más sencillo, más biológico, es el sexo. El sexo nunca te habla directamente, siempre te habla de segundas. Obviamente, el sexo es una máquina que está ahí para que tú procrees. En el fondo lo sabemos todos. ¿Para qué existe? Sin embargo, a ti no te dice eso. A ti ejecutivamente te dice, oye, qué bien me queda este Nicky. Pero aquí cognitivamente lo que realmente dices, con ese Nicky puede que folles. Y aquí límbicamente te dice, con ese Nicky procreas. Si a mí me dices que con este Nicky voy a procrear, a lo mejor en ciertas situaciones me quito el Nicky corriendo. Porque no era mi intención ahora mismo tener hijos. Sin embargo, tu cerebro sabe lo que hace y sabe por qué lo hace. Él quiere reproducirse. Y esto es algo arcaico que nos ha hecho sobrevivir a lo largo de los milenios por una razón. Es evolución pura y dura. Sin embargo, a ti la información no te llega bien. Todos nos engañamos diciéndonos ese tipo de cosas. No, yo me pongo guapo para mí mismo. Sí, ¿en una isla desierta también lo harías? Claro que no. Somos seres sociales. Vivimos como células, como abejas de una misma colmena. Y pretender que el resto no son importantes para ti es una estrategia defensiva como otra cualquiera. Vale, hasta aquí. Una más. En resumen de todo esto, lo que me gustaría que os llevaseis es la ruptura con el quiero. Vamos a eliminar la palabra quiero de nuestro vocabulario. La vamos a destruir. Y vamos a dividirla en 3 palabras mucho más acordes con la realidad. Un quiero es el deseo. Un quiero es el pienso o tengo la creencia. Y un quiero es el yo decido. Porque si no aparece ese quiero pero no quiero. Quiero pero no quiero, ¿qué quiero decir? Pues que hay uno de esas 3 que sí y otra de esas 3 que no. Yo, por ejemplo, ¿sí? Cuando una persona dice quiero pero no quiero, en realidad es que la emoción le está diciendo una cosa, el pensamiento le está diciendo otra y su decisión está por otro camino. Si en lugar de quiero sustituimos el quiero por estas 3 palabras, todo va a quedar más claro. Es decir, yo decido que voy a ir al gimnasio porque tengo la creencia de que mi médico me ha contado que es bueno para mi salud, pero Dios mío, no me apetece nada. Tan poco me apetece que por las mañanas no voy. Y sigo sin poder ir al gimnasio a pesar de que yo siga teniendo la creencia y la decisión de que voy a ir. Y por eso al final no lo hago. Lo que uno al final hace, la conducta que tiene, como acabamos de ver, depende de la intensidad de los estímulos. Depende de muchas más cosas que he tomado una decisión, esta es mi voluntad. Eso es una cosa importante, mi voluntad. Si la voluntad dice que no, es un punto. Pero recordar que si la cosa se pone fea, el que manda es el límbico. Siempre. Por supervivencia. Somos animales por encima de todo. Y si la cosa se pone fea, el que va a coger el mando siempre va a ser el límbico. Y entonces es cuando perdí los papeles, me encenequé, está totalmente enrocado o, bueno, perdí el norte. Cada uno le llama de una manera. Pero el hecho es que uno a veces no puede pensar. Y cuando no puede pensar, cuando te saque la fibra. ¿Sí? ¿Preguntas? Espera el micro.
Vale. En cualquier momento o situación donde la intensidad emocional supere al límbico, el límbico hace un diferencial y da sus propias órdenes. Te pongo otro ejemplo. Y esto además, de paso, explico el concepto trauma. Voy por la selva con mi hermano y de repente a lo lejos vemos un león que corre hacia nosotros. Nos quedamos así un rato. ¿Qué es aquello que no hemos visto nunca? Bueno, no sabemos lo que es, pero corre hacia nosotros. Hay un momento en que nos asustamos y echamos a correr. El león se come a mi hermano. Yo en ese momento disocio, no puedo estar triste, sigo corriendo. Lo que hace mi límbico es procesar toda la información que había en ese momento, trauma, y hacerse más sensible, que el diferencial salte antes. La próxima vez que huelas selva, veas algo amarillo o cosas que te recuerden aquella situación, desata mucho antes la respuesta de protección de huir. De forma que si voy por la selva y se mueven unos... voy a echar a gambín ya sin llegar a pensar nada más. Sin embargo, si en la misma historia, cuando mi hermano y yo corremos del león, al cruzar la esquina nos encontramos un montón de niños de 5 años jugando con leones, y el león viene y me da un lengüetazo, lo que hace el límbico es ampliar más la capacidad de pensar desde el cognitivo, desde el ejecutivo en ese momento. Porque si no, el límbico toma el mando. Y esto además es imposible de salir de ahí. El secuestro emocional no tiene opción de reacción de ningún tipo. Solo podemos trabajar con la persona antes de que se dispare. Una vez disparada, solo podemos calmarla. ¿Estrategias clínicas para calmarla? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es decir, llévala al cognitivo. Que ella tenga que decir un micrófono, que tenga que buscar cosas en su cognitivo para relajar lo que hay detrás le está agitando. Porque si no, la persona no está contigo. ¿No? Sí. Perdón. Realmente no manda al límbico, porque si solo mandara al límbico no hubiésemos evolucionado. Quiero decir, necesitamos el ejecutivo. Obviamente. Y si siempre que la cosa se pone fea manda al límbico, no existiría el ejecutivo. No, porque gracias a Dios la cosa se pone fea cuando se pone fea y no vivimos en un estado de alerta menos en la guerra. A ver, sí, yo lo estoy entendiendo. Vale, yo sé que tú que lo utilizas como explicación de cómo, bueno, pues de las dificultades que tienen las personas con TDAH. No, con TDAH, lo dices en general. En general. Vale, pues lo que ocurre en TDAH si es que el ejecutivo es aún peor que el resto de las personas. Claro, pero entonces, a ver, yo por ejemplo, lo que dices del león, sí. Si esto fuese así, no se hubiese inventado las armas. No se hubiese vivido en sociedad, crear grupos de caza. Eso es el ejecutivo. No. El que resuelve, crear un arma... el que aprende es el cognitivo. El que idea es el ejecutivo. Es decir, un mono es capaz de ver un problema y resolverlo sin intentos fallidos. Eso es ejecutivo. Un perro lo hace a base de intentos. Eso es cognitivo. No hay uno u otro. Hemos evolucionado con los tres. Gracias a los tres. Vale, pues entonces manda. No, la pregunta es en qué momento manda. Yo en casa, tumbado en mi sofá, en ese momento manda el cognitivo. Cuando de repente algo me llama la atención y me interesa muchísimo, porque estoy muy interesado en hacer de esto un barco, manda mi ejecutivo. Ahora, cuando me persigue un león, manda el límbico inevitablemente. No hay nada que yo pueda hacer, porque en ese momento estoy descontrolado. Cuando tienes una persona descontrolada, la persona está descontrolada porque no tiene capacidad de control real. No es que lo esté fingiendo, es que no está aquí. Cuando a mí me tocan en la firma y me dicen que por qué los deberes son malos, en ese momento mi límbico coge, tira y dice, me lo como. Y entonces en ese momento me toca hacer un ejercicio de esperar, darme un minuto, que voy a hablar a ver si consigo que entre estos tres se calmen y dejar el temita y vamos a centrarnos en otra cosa y ya al llegar a casa pienso lo que le voy a decir porque si no me lo como. Y entonces en ese momento fui capaz de gestionar mi límbico, pero a esto estuve de que el límbico tomara el mando y fuera ya al ataque. Y esto nos pasa a todos. No, a mí me cuesta más que a otros, y también lo he entrenado más, pero nos pasa a todos. Todos perdemos los papeles en un momento dado. Pues ese perder los papeles quiere decir secuestro emocional, que el límbico ha tomado el poder y de aquí en adelante, hasta que yo me calme, yo mando la información, no sigue corriendo.
no sigue pasando. Luego, si quieres, allí te le preguntas esto, que ella realmente se especializa en trauma y sabe bastante más de cómo funciona un trauma. Yo sé más de cómo funciona un ejecutivo central y de cuándo entra y de qué es lo que tengo que hacer yo para que un chaval esté siempre activado desde la frente, frontalizado, que se llama. Y es una cuestión de mantener constante la activación. Siempre. Siempre tiene que ser algo emocionante. En el momento en el que no lo es, se desfrontaliza, pasa al automático y en ese momento empieza a ser todo un desastre. Las personas con TDAH no tienen ningún tipo de dificultad en los automatismos. Tienen dificultad cuando tienen que salir del automatismo y tomar el control. Yo voy conduciendo en automático, todo perfecto. Pero de repente aparece algo nuevo. Como que, por ejemplo, me mandas en la carga y tengo que conducir por la izquierda. ¡Puf! Desastre. Desastre porque me voy a la derecha una y otra vez. Y me voy a la derecha. ¿Por qué? Porque tengo el automático puesto. Bueno, te puedo inundar ejemplos. Tengo el hecho casa-trabajo, casa-trabajo, casa-trabajo. Un día me ponen una rotonda y me ahorran 10 minutos de trayecto. Todos los días, durante 3 meses, me paso la rotonda. Cabe la leche la rotonda. No hay manera. Ideé una estrategia y la llevo a cabo. La estrategia es sencilla. Un día, un tiempo antes, me acuerdo, digo, vale, hoy me acordé. Me pellizco por el volante, digo, vale, no me voy a despellizcar hasta que llegue la maldita rotonda. Llego a la rotonda, me paro, salgo del coche, me acerco a la señal de la rotonda y le meto un cabezazo. ¡Buba! Me doy la vuelta y me fijo en la cara del señor que tengo en el coche de atrás. Y en ese momento me muero de vergüenza. La vergüenza es un estímulo intenso. Y lo que hace esa vergüenza es que yo sea capaz de reconectar y frontalizar. De forma que el día siguiente, cuando voy por ese mismo lugar, digo, ¡ay, qué tontería hice ayer! Y pillo la rotonda. 15 veces después de que pille la rotonda, la he automatizado y mi cognitivo va por la rotonda. Y lo que no sé hacer ahora es no ir por la rotonda. ¿Veis un poco? Esa es una estrategia que tú has creado gracias a tu ejecutivo. La creé en calma en casa gracias a mi ejecutivo. Vale. Pero a la hora de actuar, actuaba siempre el cognitivo. Ni siquiera el límbico, no era una situación de alerta. Era el límbico el cognitivo el que actuaba. Por automatismos, los que haces todos los días. Es decir, tú a mí me quitas el perchero en mi casa y yo hago esto. Y lo veo y me da igual. Sí, pero es como, claro, cuando una persona tiene una rabieta, cuando una persona está descontrolada emocionalmente, no intentes razonar con esa persona. No. Pero cuando tú te sosiegas, estás calmado, ahí funciona tu ejecutivo. Ahí puede funcionar tu ejecutivo. Puede, bueno, pero Puede. Por lo general tiene que funcionar, si no, no sería por lo adaptativo. general funciona el cognitivo. Pues volverás otra vez a tropezar con la... Quiero decir, no es adaptativo que funcione solo el límbico. No, el límbico funciona solo entre estímulos extremos. A ver si no lo estoy dejando claro. En la inmensa mayoría del tiempo lo que funciona es nuestro cognitivo. Nosotros nos ponemos los pantalones sin más. No decimos, hoy me pongo pantalones o no me los pongo. ¿Qué decisión tomo? No, tú te pones los pantalones porque es tu costumbre y realmente tu ejecutivo solo entra en juego en menos de un 5% de las cosas que tú haces. En la inmensa mayoría las haces porque las haces, porque tu cognitivo lo tiene así automatizado. Y ahí el TDAH no tiene dificultad. El TDAH tiene dificultad cuando tiene que salirse del automatismo y entrar en ejecutivo. Es ahí donde la caga. Porque, Javi, hoy acuérdate de que no vamos a comer donde siempre, vamos a comer otro día. Javi va a comer donde siempre y el TDAH está solo. El Javi acuérdate de implica memoria de trabajo ejecutivo central. Por lo tanto, va a fallar. Javi no se va a acordar, Javi va a hacer lo que diga su automático. Vamos, mallao. Y si yo consigo hacer un buen automatismo, entonces funcionaré. Ahora, modificar un automatismo, cambiar un hábito o generar un hábito nuevo, agua. Se consigue, pero hace falta un montón de estrategias y un montón de cosas, de intervenciones a mayores. Porque si no, uno se deja llevar por su cognitivo. Se distrae con cosas y en el momento en el que se distrae, mi ejecutivo, ¿dónde está? Mi ejecutivo está allí, en el dragón aquel. Y mientras tanto, tu cognitivo manda y la caga. Vale, último concepto antes de preguntas, sí. El pensamiento ¿Divergente? El Sí. pensamiento divergente, has dicho que lleva patologías asociadas. ¿Qué tipo de patología? Todas. La patología en sí, en general, tiende a la desestructura. Es la tendencia. Bueno, se me ocurre que es alguna excepción. La neurosis no, la neurosis tiende a intentar estructurarse, a la necesidad de control. Pero en general las patologías son personas desestructuradas y esa desestructura les da una ventana a la creatividad.
No es la única forma de llegar a la creatividad también se puede enseñar. Los niños tienen creatividad, bueno, los niños no tienen estructura. Sí, precisamente los niños son el claro ejemplo de mente sin estructura. Por eso los elefantes pueden ser de todos los tamaños, no tienen un preconcebido. Vale, último concepto y luego sí que damos preguntas. ¿Tiempo? Quizás no demos preguntas. Vale, arousal. El arousal es la activación emocional de cada individuo. Siempre que yo hablo de activaros o hay que activarse, que lo que estamos hablando en realidad es de arousal. Cuando el arousal es bajo, lo que ocurre es que nos quedamos fritos. Por eso cuando yo veo a alguien aquí bostezar, os mando a todos levantar. A veces mando a levantar y digo, ¡oh, qué coñazo! Este tío nos manda a levantarnos. Sí, cierto, pero al levantaros también os estoy activando y estoy dando una opción de ser capaz de conectar con lo que yo estoy diciendo. Cuando el arousal sube de esta barrita que veis aquí, que es la ansiedad máxima permitida, ocurre esto que hablábamos antes de secuestro amigdalar. A partir de ahí estamos desregulados y no tenemos opción a control. Y es entre estas dos barritas en las que habitualmente vivimos. Este cuadradito que veis aquí es el intervalo de eficacia de cualquier persona en una tarea. Es decir, yo para leer, para poder conectar con mi ejecutivo central y leer, necesito una activación desde aquí hasta aquí. Ahora, si yo tengo TDAH, ese intervalo de eficacia es mucho más estrecho y elevado. En tiempo cognitivo lento no, pero en TDAH sí, estrecho y elevado. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a necesitar estímulos mucho más intensos para poder conectar con mi ejecutivo. De ahí que todas las estrategias que hacen los chavales sean de activación. Intentar moverse, buscar algo interesante. De ahí que cuando hay una excursión, al día siguiente los tíos se levantan los primeros. Cuando todos los días hay que estar a ver que te levantes, a ver que te levantes. El día de la excursión el cabrón se levanta. Es como que cuando te interesa bien que atiendes. No, cuando le interesa, la emoción es intensa y se ponen aquí arriba y entonces son capaces de actuar. Esta es la misma razón por la cual nos dan estimulantes. ¿Qué sentido tendría si no darle estimulantes a un niño hiperactivo? ¿Qué quieres? ¿Que sea más hiperactivo? No, el niño es hiperactivo precisamente como estrategia compensatoria, para activarse y que esto sea arriba donde yo soy capaz de pensar. Y los estimulantes lo que hacen es te ponen ahí arriba, de forma que ya no necesitas ponerte de forma natural, te ponen de forma artificial. Es la misma razón por la que las personas compensan su TDAH con ansiedad. Las personas que tienen TDAH, sobre todo los adultos, las mujeres más, si tiran de ansiedad compensan el TDAH, funcionan. Si yo te pongo una pistola en la cabeza y te digo que atiendas a esta botella, si antes aguantabas 10 segundos, con la pistola vais a aguantar muchísimo más, os lo aseguro. O si os pongo 1.000.000 de euros, vais a aguantar muchísimo más. Una prueba que no hice antes, que me gusta hacer siempre. Vamos a hacer un juego. Quiero que en silencio, penséis todos qué comisteis antes de ayer y cuando lo tengáis levantéis la mano. En silencio, que comisteis antes de ayer, tiempo. Venga, pensarlo. Hacer el esfuerzo. No me engañaste, ¿no? No me mentiste. Lo sabías de verdad. ¿Me mentiste? No, antes de ayer. Decía yo, aluciné y dije, wow, vaya frente. Eso es un... Vale. Esto que os acabo de preguntar, ¿qué comisteis antes de ayer? Es algo que está en nuestro ejecutivo central, es la línea temporal corta. Las personas tienen 3 formas de reaccionar ante esta pregunta. Es una pregunta que hago yo mucho en consulta, sobre todo cuando quiero saber por dónde de la genética de los papás viene el tema. Hago esta pregunta y muchas veces ya me resuelve todo. Porque una de las 2 personas te responde en 1 segundo y dices, vale, si una me responde en 1 segundo y la otra tarda un montón, seguramente sea la típica combinación súper ejecutivo y súper disejecutivo. Esta es una de esas carreteras de las que yo os hablaba. Hay personas que tienen en su escritorio el acceso directo antes de ayer y hacen doble clic y hacen esto. Pollo. El ojo mira a la izquierda, la cara está relajada, esperan unos segundos, da igual, a veces muchos, no importa. Pollo. Hay otras personas, sin embargo, que hacen esto.
Es decir, cara de truño y el ojo va de un lado al otro, de un lado al otro. Esto es, no hay un acceso directo en mi escritorio. Voy a empezar a abrir carpetas y abrir carpetas, a ver si en alguna aparece, o voy a empezar a utilizar estrategias del tipo antes, porque no hay una línea temporal clara. Entonces gasto un montón de energía, voy por caminos de cabras y me esfuerzo un montón para conseguir llegar a esa información. Y luego hay una tercera forma de tomarse esta pregunta, que es, no sé. No, inténtalo. No sé. No, pero de verdad, inténtalo. No, que no sé. Este no sé es indefensión aprendida pura. Yo ya he ido por este camino de cabras y no vuelvo. A mí no me líes. Sé que no voy a llegar a ningún sitio por ahí. No lo voy ni a intentar, por mucho que me insista usted. Que te digo ya que no lo voy a saber antes de intentarlo. ¿Por qué? Porque ya he sido quemado por ahí. Vale, me centro, Cecil. La clave. Tenemos que elevar a las personas con TDAH a ese nivel de activación donde ellas son capaces de procesar. La mejor manera, ilusionándoles. Maneras que también funcionan pero tienen efectos secundarios negativos, castigándoles. Es decir, un buen calambrazo pone a cualquiera ahí arriba, os lo aseguro. El problema es que después del calambrazo se genera una pérdida de vínculo bastante grande. Y o tenéis un buen banco del vínculo o mejor no utilicéis calambrazos. Y digo calambrazos, como digo gritos, como digo riñas, como digo hostias, me da igual, en realidad cualquier refuerzo negativo. ¿Eficaz? Sí, pero el precio es altísimo. Sin embargo, el refuerzo positivo, no tan eficaz, no tan fácil, pero en lugar de gastar dinero, te lo ahorra. Y llena tu banco de más vínculo para el día que lo quieras gastar. A tope. Vale. 2 preguntas nada más y paso con Banco de Niebla, ni 2 preguntas. Vale. Vale. Técnica comunicativa del día. Banco de Niebla. El Banco de Niebla tiene 3 ingredientes claros. Empatía, hecho, dirección. La dirección no es una dirección condicional como en el mensaje yo, no es un me gustaría, es una dirección imperativa. Haz. Vale. El ejemplo que puse ahí, entiendo que no quieres hacer el ejercicio, pero el hecho es que si no lo haces no podrás aprender y yo no podré salir al recreo, así que haz el ejercicio. Vale, esto es un mensaje, es un banco de niebla simplificado. El mensaje de niebla bien utilizado se repite 3 veces y cada vez que se repite se hace peso, el primero en la empatía, el segundo en el hecho y el tercero en la dirección, con esta misma estructura. Vale. Primer banco de niebla que yo hago, meto todo el peso en la empatía. Cariño, entiendo que quieras jugar a la consola es maravillosa. A mí también me encanta jugar a la consola, estaría jugando todo el día. Es que no veas. Y además hacer los ejercicios es un rollazo. Pero el hecho es que tenemos que hacer los ejercicios antes de jugar a la consola. Así que ve a tu cuarto y haz los ejercicios. Por supuesto, el chaval insiste. No puede ser de otra manera. Bueno, el que puse aquí es diferente. Entiendo que no quieres hacer los ejercicios. Son aburridos y tediosos. Y cuesta muchísimo trabajo hacerlos. Además, sabiendo que podrías estar jugando en la calle, que te apetece muchísimo, te cuesta más ponerte a trabajar. Es lógico. También a mí me encanta jugar y me aburre hacer ejercicios. Sin embargo, el hecho es que soy tu padre y no puedo permitir que tú no los hagas, ya que son necesarios para que puedas aprender. Así que ponte a hacer los ejercicios. Sería la primera repetición, donde yo me centro en la empatía, en lo mucho que entiendo tu punto de vista. En la segunda repetición, me voy a centrar en el hecho, no en la empatía. Ya te dije que te entiendo perfectamente, hijo. Y lo siento muchísimo porque no tenemos opción. El hecho es que si no los haces, no podrás aprender. Y aprender es algo muy importante para ti, para tus estudios y para tu futuro. Y yo sería un padre negligente si te permitiera jugar sin haberlos terminado. Y yo te quiero muchísimo y haré todo lo que esté en mi mano por ser un buen padre para ti. Así que ve a tu cuarto y ponte a hacer los ejercicios. Nos centramos en el hecho. Importante es que el hecho sea un hecho. Es decir, si alguien consigue hacerme un banco de niebla para que haga la cama, le doy un premio. Porque el hecho es que no hay ninguna razón. O al menos nadie todavía me la ha sabido dar. Si alguien me la da, le doy el premio. Prometido. Bien, tercera vez que entro en el banco de niebla. Esa tercera vez me tengo que centrar en la dirección. Ya te he dicho que te comprendo perfectamente.
Pero necesito que entiendas que ni tú ni yo tenemos opciones. Vas a hacerlos. Deja de insistir, suspira, resígnate. Ve a tu cuarto y ponte a hacer los ejercicios ahora mismo. Toda la carga la ponemos en la dirección. ¿Creéis que esto así va a funcionar? Obviamente no. Sin embargo, hemos limpiado varias cosas. Hay una ley que veremos mañana de la modificación de conducta que dice: los razonamientos no modifican conductas. Los pensamientos cognitivos están muy bien y ayudan, pero no sirven para modificar conductas. Es decir, cuando la policía o tráfico quiere que pongas el carné o el carné del cinturón, hace una campaña de sensibilización: ponte el cinturón, ya está, un montón de dinero en esa campaña, sabiendo que prácticamente nadie se va a poner el cinturón. Luego pone una campaña de multas y todo Dios se pone el cinturón. Y si sabía esto, ¿por qué no empezó por las multas? ¿Por qué? El problema está en que tráfico no solo tiene que poner la norma del cinturón, luego vendrá el alcohol, luego vendrá la velocidad. Y si no hace la parte del razonamiento, tú te quemarás. Llega el momento en que dirás: este cabrón solo quiere recaudar. La clave de una modificación de conducta es que sea sostenible, y para eso tengo que ganar vínculo, y por eso está el razonamiento. Y por eso aquí repito 3 veces un hecho. Importante para que tú entiendas por qué lo hago. Pero esto no va a modificar la conducta. Una vez que he repetido 3 veces este hecho, ya no tengo que volver a decirlo. En la siguiente estrategia que vamos a hacer, se llama disco rayado, vamos a hacer lo siguiente. Hemos terminado en nuestro banco de niebla con un mensaje contundente, una dirección clara, potente. Nos pasamos a nuestro disco rayado. En el disco rayado, el hecho lo eliminamos, ya lo hemos dicho 3 veces y si no, lo repetiríamos. Y la empatía la pasamos a no verbal, porque en realidad el no verbal es mucho más potente. Empezamos con una dirección alta y vamos cada vez disminuyendo la intensidad de la dirección. Cada vez más y cada vez más, mientras aumentamos la intensidad de la empatía no verbal. Que te he dicho que vayas a hacer el ejercicio. Ve a hacer el ejercicio. Ve a hacerlo. Ve a hacer el ejercicio. Que vayas a hacer el ejercicio. Y así hasta el infinito. Esta estrategia sí funciona. Incluso cuando yo le he enseñado esta misma estrategia a los chavales y ellos intentan utilizarla conmigo, 19 repeticiones me hizo un chico al que quiero un montón. 19 veces: no voy a ir a estudio. Y él me hacía lo mismo que yo y entramos en un bucle en el cual yo sabía que iba a ganar por una razón. 1, mi ejecutivo central, gracias a mi edad, es mejor que el suyo, con lo que voy a poder contenerme más y él va a tener menos paciencia. Y 3, si perdiera en esa batalla, perdería muchísimas cosas más que él. Él ganaría una tarde de estudio, pero yo perdería una herramienta que me funciona muy buena. Con lo que aguanté mis 19 repeticiones y en la última, que pudo durar 5 minutos, el vete a estudio, se rayó y dijo: ya estoy harto, y se fue a estudio. La clave de esta estrategia, ¿cuál es? La gestión emocional que haces de la otra persona. En lugar de entrar en escalada, que te vayas, que no, que sí, que no, que sí, que son 2 personas desregulándose la una a la otra, lo que haces es todo lo contrario. Yo me regulo por ti. Lo que vas a tener que hacer ahora mismo es resignarte. Y resignarte consiste en tirar de tristeza. Es lo que hay. Lo siento. Pero tienes que hacerlo. Y tú, no verbalmente, expresas toda la emoción. No solo no verbalmente, tienes que sentir toda esa resignación. Y para sentirla es muy importante que la empatía que hiciste en el disco anterior sea real. Y cuando tú le dices que entiendes a ese chaval porque lo que quiere es jugar y lo entiendes, realmente entenderlo y sentirlo. Porque al llegar aquí, cuando hagas la no verbal, te quedará guay. Él lo verá, se gestionará y funcionará. ¿Veis la estrategia? ¿Os parece difícil? ¿Cuándo es más difícil?
y cuando es tu hijo. Cuando es tu hijo es cuando es más difícil. En realidad sí. Porque los hijos es lo que tienen. Nos desregulan antes. Están muy en el estómago. Vale. Dos preguntas. Genial. En el tratamiento del TDAH, la psicoeducación y la farmacología, ¿son ambas igual de importantes o una de las dos tiene más cierta preferencia? Depende. Es decir, si tenemos un chaval con unos padres estupendos, unos profesores estupendos y un mundo estupendo, dale la pastilla. Seguro. Seguro. La pastilla funcionará bien, nadie le va a dañar, con lo que no hay problema. Maravilloso. De hecho, en un mundo estupendo, la psicoeducación no es importante. Da igual, ya es estupendo el mundo. Ahora, si no es así, evita daños mayores. Al final la psicoeducación no se hace para el TDAH. Se hace para que, al comprender el TDAH, no me fustigue por lo gilipollas que soy al volver a perder otra vez las llaves, para que mis padres no me digan otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Depende. Yo hoy por hoy, si tuviera que elegir una de las dos, me quedo con la farma seguro. Ahora bien, el alivio que fue en su día, el peso que me quité, complicado. Tampoco hay que elegir, ¿eh? Mi recomendación es que si tienes 8 mangueras para apagar un fuego, usa las 8. No dejes ninguna. No tienes por qué dejar ninguna. Y si haces deporte, el deporte viene muy bien. Y si todo lo que venga bien, a mayores, genial. Como si quieres hacer Reiki. Mientras sean mayores, va bien. ¿A mayores de la farmacología de psicoeducación? A mayores de la intervención que tienes que hacer. Si un alumno en clase se está haciendo daño, ¿le dejamos o qué hacemos? Le estimulamos. Obviamente, impedirle que se haga daño es casi una obligación. Se está haciendo daño. Pero la pregunta que tenemos que hacernos no es si hace daño, tengo que dejar que se haga daño. La pregunta que tengo que hacer es ¿por qué este chaval se hace daño? Porque si no, esto va a ir mal. Nosotros jamás debemos modificar una conducta que no comprendemos. Jamás. Porque la cagada está al vuelo. Seguro. Ejemplo mío que cuento siempre. El chaval llega enganchado a los videojuegos. Este chaval está enganchadísimo a los videojuegos. Efectivamente, el chaval está enganchadísimo al LOL, que es un videojuego. Hace unos años, no sabía mucho. Tranquila señora, esto lo arreglo yo en un momento. Trabajo con el chaval, pim pam. En un mes el chaval ya no juega a los videojuegos. Caray, Javi, qué guay, no juega a los videojuegos. De nada. 15 días después, el chaval está enganchado a los porros. Matemático. No me hice la pregunta clave de qué hace un chaval escondiéndose del mundo. Solo solucionó el problema de forma burda, eliminándole los videojuegos. Bien por mí. Pero el chaval seguía sufriendo. Así que cogió la siguiente y se enganchó a la siguiente. Con lo que jamás debemos eliminar una conducta que no comprendemos. Si vos que un chaval se está haciendo daño, tenemos que investigar un montón antes de coger el boli, quitarse y decir no te hagas daño. Tenemos que sentarnos con él, preguntarle qué le pasa, preguntarle por qué lo hace, qué está sintiendo y saber muchas más cosas. Si no, puede que la caguemos. Y ya la última... ¿Sabéis lo que es el cutting, no? Cutting. Es una nueva moda que hay... muchas personas dejaron la droga gracias al cutting, si es que se puede decir gracias. Consiste en coger un cúter y cortarse. Engancha, al parecer, es como una droga porque estimula. Es una forma de estimulación. Bueno, si un chaval se arranca el pelo, le quitas que se arranque el pelo y empieza a cortarse, pues le has cagado. Porque era mejor casi que se arrancara el pelo. ¿Un entorno familiar seguro es indicador de buen pronóstico? Perdón. ¿Un entorno familiar seguro es indicador de buen pronóstico? Es un factor de protección muy importante, sin duda. Ahora, en determinados niveles, si no hacemos nada más, nos va a salir mal. Porque hay determinados niveles que por muy buenos papis que seáis, el resto del mundo sigue ahí. Y hablo de niveles de intensidad elevada. Torbellinos importantes. En ese caso de torbellinos importantes, como protector, por ejemplo, de las drogas, de los más gordos. Por ejemplo. Pero eso no quiere decir que el chaval no tenga dificultades. Las va a tener porque las tiene. Y si no hacemos nada más y solo tenemos un seguro, va a quedarse un poco cojo.
Vale, terminamos. Os dejo con mi compañera Gide. 10 minutos de descanso y volvemos a -5, ¿vale? ¿Me presento a Gide? Me gustaría presentar a Gide. Esperar un minuto. Os presento a Gide primero. Que luego yo no voy a subir. Vale, antes de irme, me gustaría presentaros a Gide, que es la siguiente ponente que va a venir. Gide es psiquiatra y tiene formación también en psicoterapia. Aquí está. Hola, Gide. Ella es psiquiatra, tiene formación en psicoterapia, se formó en Barcelona, en el Vall d'Hebron, donde en drogas, donde tuvo contacto con el TDAH adultos, en la misma unidad donde luego yo también me formé. Y de hecho un poco, no nos conocimos ahí, pero nos conocimos por Tony Ramos. Que es, ella, además de farmacología y todo lo que tiene que ver con la psiquiatría, tiene formación en psicoterapia, tiene formación en terapia gestal y en trauma y en MDR. Es un diamante en bruto, algo verdaderamente brutal. Focus, mi unidad, no sería lo que es si no fuera porque ella metió su mano y la modificó y abrió un poco mis ojos cerrados a un montón de mundos que en principio, como buen conductista, no veía. Y ahora mismo tiene un bebé de 4 meses que se llama Uma y es posible que en algún momento su bebé llame a mamá. Y la mamá leona no va a dejar por nada del mundo de acudir a la llamada de su bebé, con lo que si esto ocurriera, yo volvería a subir aquí y continuaríamos con otro tipo de cosas, con preguntas o con lo que fuera. Pero una de las condiciones que una buena madre nos puso es que si el bebé llamaba, ella acudiría y nosotros lo aceptamos, con lo que lo vamos a tener que aceptar. O sea, lo vais a tener que aceptar, quiero decir. 10 minutos.